Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora desde la que nos estén viendo. Hoy, es un día especial. Hoy vuelve Factos, retoma Factos la actividad y nos encontramos con un invitado especial. Nos encontramos con Joel Piojo Natali, referente de nuestro espacio político ¿Qué te pasa, Rosario? Precandidato a concejal por nuestra ciudad del peronismo, docente, profesor de historia, comerciante y entre nosotros, amigo y compañero. Exactamente. Así que Hola Piojo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ustedes, gracias por venir. Esperé siempre el momento de venir a hablar sobre alguna de las verdades. La verdad que estoy muy contento. Te hicimos esperar un poquito porque Cuando ustedes lo digan. Tuvimos invitados el año pasado. Grandes invitados. Pero estar a la talla, estrellas. Ahí. Sí. Pero sabíamos que, de alguna manera sabíamos que ibas a ser candidato en algún momento. Así que queríamos que esto esté también, cuando puedas tener un tiempo y estar a disposición del programa. Así que nada, te recontra agradecemos por venir. Bueno, Buenas gracias. tardes, ¿cómo andan? Perdón, yo no saludé, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, querido? Hola a todos. ¿Todo bien? Todo perfecto. Sí, retomamos un nuevo año, pero continuando el programa y las verdades en las que habíamos quedado. Recuerden que hicimos el especial de la verdad 14 con múltiples mesas de invitados, porque la consideramos una verdad trascendental, pero esta también es muy, muy interesante y creo que vamos a tener un gran programa. Sin dudas. La verdad que nos convoca hoy es la verdad número 15. No sé si alguien quiere agregar algo respecto de este impas que se tomó Factos. Impas, podría ser calificado también de naufragio. El barco aparentemente habría llegado a puerto, pero uno nunca sabe. Le agradecemos a Facu y a Ceci por la presión de que arranquemos a volver a hacer el programa, porque si dependía de nosotros, tal vez, etcétera. En realidad lo que apareció, más que la presión, fue una suculenta oferta económica, que fue lo que en definitiva nos terminó de convencer a todos de venir y hacerlo, porque hasta ese momento no lo teníamos del todo claro. Apareció en los verdolagas. Exactamente. Y ahí decidimos decir, volvemos. $2 aparecieron, con los cuales vamos a comprar una cerveza mística esta noche y probablemente miremos el partido de la selección. Arrancamos con la verdad número 15. Vamos. ¿Te parece? Adelante. Vamos de lleno. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Considero que es una verdad fundamental que tiene como bibliografía troncal, si se quiere, comunidad organizada. Obra para mí de las más reconocidas del general Perón. Y creo que es para quienes nos están escuchando, es buen material para tener a mano o para recurrir a partir de esta verdad, si es que no lo conocen, si es que no lo leyeron. Es muy bueno, es muy claro, es muy conciso. Así que en primer lugar, recomendar ese material. Sí, porque es la verdad que, en la verdad tiene podríamos ir hablando de las palabras que tiene, pero en la comunidad organizada la parte del equilibrio está bastante bien desarrollada. Es claramente el libro en el que va a tratar este tema, incluso lo va a trabajar como si fuera una doctrina política, precisamente. Sí, entonces es claramente, digamos, la más identificada con esta verdad. Una doctrina política con un fuerte contenido filosófico, que de hecho la comunidad organizada es dada frente al Congreso Nacional de Filosofía en el 49. Y ahí también es interesante no solamente el contenido de la obra, sino los comentarios, las notas previas, el prefacio de Perón, donde él, desde su carácter militar, asocia la filosofía con lo militar, inspirado en Alejandro Magno, lo dije incluso, y después volcado naturalmente a su función política que en ese momento ejercía. Pero un contenido de corte netamente filosófico. Y se puede escuchar, la comunidad organizada está recortada en un discurso de 1 hora, que te acordás, Piojo, que lo escuchamos en una playa paradisíaca. Tuvimos 1 hora, éramos unos delirantes totales, escuchando la comunidad organizada, con Facu también, con Carlos, un grupo de compañeros que estábamos vacacionando y no teníamos nada mejor que hacer que ponernos a escuchar la comunidad organizada y el paisaje nos ayudaba.
Bueno, gran verdad esa. Debe ser de las más difíciles, ¿no? Aplicarla a, o sea, una realidad, a un conjunto, a una nación, a un pueblo. Básicamente es la conciliación de intereses entre el individuo, entre la parte y el todo, por decirlo también, una cosa más aristotélica, si se quiere. Y debe ser de lo más complicado hoy de construir. Hay una frase que a mí siempre, cuando me dijeron que íbamos a hablar de esta verdad, hay una frase que siempre está dando vueltas en ese famoso sentido común instalado, que tiene que ver con una palabra fundamental que tiene la verdad, que es la palabra derecho. Bueno, los derechos vienen a partir de la consagración después de más que nada, sobre todo de la Revolución Francesa, estos tipos de derechos, bueno, etcétera, etcétera, la conformación de los estados nacionales. Y hay como un sentido común construido, ¿no? Mucho en cómo se convive dentro de una sociedad, que es mis derechos, o sea, tus derechos comienzan donde terminan los míos. O sea, hay una idea de que están mis derechos y los tuyos. Uh-huh. Y como que ahí hay medio una conciliación media complicada, digamos. Entonces es mi derecho, tu derecho, y no está el todo. O sea, ¿dónde está la síntesis? Viste que hay mucho de eso de, bueno, no sé, por decirte una cosa muy tonta, una pelea entre vecinos, por ejemplo. La música fuerte. Hace poco salió que mataron a uno porque tenía la música fuerte a las 6 de la mañana. Y esa discusión, por ejemplo, yo te la llevo a lo mundano, ¿sí? El tipo dice, bueno, yo tengo mi derecho a descansar. Y bueno, yo tengo mi derecho a estar de joda también, ¿por qué no? Y ahí aparece esto de, ¿dónde está el límite? ¿Quién lo pone? Bueno, yo creo que debe ser una de las verdades más difíciles, porque está constantemente en juego la tensión de la convivencia, de la idea de un país, la idea de un proyecto, la idea de si somos más bien ciudadanos libres o nos encolumnamos detrás de alguna institución. Perón en esa verdad habla mucho sobre las organizaciones populares, podemos decir organizaciones libres del pueblo también. Y la verdad que me parece que debe ser de lo más complicado, ¿sí? Para un tipo que pensó, primero contextualizarlo, Perón piensa una sociedad entre ese individualismo voraz que surge del individualismo inglés y digamos, el socialismo más duro de Stalin, de Lenin, de todo eso que él ve que está sucediendo en la Europa del Este. Y él viene, de hecho, con su viaje en la década del 30, al 36, 37, él va a ver lo que estaba pasando. Ahora voy a volver al ejemplo, no es que me fui, lo quiero traer. Y ve esos dos modelos y dice, bueno, nosotros tenemos que generar una síntesis. Esa síntesis debe ser lo más complicado para una sociedad que hasta el momento, hasta el 40 y pico, 45, 49, todavía tenía las tensiones casi te diría, de un país en guerra civil, por decirlo de cierta forma. ¿Qué quiero decir con esto? Perón está viendo una sociedad muy desordenada y desorganizada. Entonces dices, los modelos son o el socialismo colectivista, como la palabra que usa Perón es colectivismo, o el individualismo más rapaz, más duro, digamos, más al corte, más que al corte inglés, al corte más francés o norteamericano. Vuelvo con lo que está diciendo el ejemplo. Esa sociedad que está desordenada porque el modelo económico argentino estaba desordenado, o mejor dicho, ordenado para la oligarquía, palabra que Perón usa mucho también y que nosotros no deberíamos usar más, que es como denominamos al sector de las bien familias, que siempre dice Moreno. Pero volviendo a lo mundano, de cómo está esa frase instalada de mis derechos terminan donde comienzan los del otro, es porque hay una idea de que no hay algo que nos trasciende, donde podemos ir al común. Porque después de eso está el conflicto, ¿sí? Después está el conflicto, es decir, me cago a trompada para que me baje la música, porque tu hijo me está pateando la pelota contra la pared. Eso a cosas muy, 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 muy chicas, digamos. Entonces me parece que es algo de lo más complicado de pensar por una sociedad, porque es donde vos
dirimís tu ego y o sea, tu parte individual sin tener que complicar tanto al otro. ¿Y dónde está ese todo? Yo creo que Perón está preocupado por dónde está ese todo, dónde está ese lugar común, que está viendo que el mundo se está haciendo pedazos dentro de esos dos modelos. Por eso también aparece la palabra equilibrio, me parece, en esta verdad. Sí, ahí lo que vos decías, Piojo, con el tema del derecho y la función del derecho en una noción estrictamente liberal del derecho, de resolver los problemas cotidianos. El derecho, digamos, es como la herramienta fundamental de un gran valor social e individual también, como lo es la justicia. En ese caso, claro, ¿qué justicia opera? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De una justicia distributiva, de una justicia conmutativa? La tercera posición propone, con una proyección a lo comunitario, la justicia social. Entonces, el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad es la justicia social. O sea, la respuesta que propone es la justicia social. No una lógica de una justicia primeramente sectorizada, únicamente cooptada por el Poder Judicial. Como si la administración de la justicia dependiera del Poder Judicial. No, la justicia trasciende esa noción de justicia liberal. Es la justicia social. Noción que el peronismo toma de un desarrollo histórico que viene, bueno, lo hablaba un poco antes de que arranquemos a grabar, viene de León XIII con las encíclicas sociales y demás, pero ahí se empieza a pensar, y Perón en su doctrina política lo trae, justicia social. Acá el derecho está al servicio de la justicia. Este derecho en el cual habla de Perón es creo yo, interpreto, me tomo el atrevimiento de decir que es el derecho que está al servicio de la justicia social. Sí, y se nota esa palabra, en la palabra equilibrio, se encuentran varias doctrinas, que incluso algunas posteriores, o filósofos que empiezan a trabajar este tema posteriores a Perón, y doctrinas previas, ¿no? Porque el justo medio de Aristóteles es muy similar. Hay algo en donde está diciendo, bueno, los opuestos extremos son siempre malos, y en el justo medio podemos encontrar algo que nos una, digamos, de alguna manera, o podemos encontrar la virtud en ese justo medio. Y ahí, bueno, me parece que está la novedad, que como doctrina política es una de las primeras que aparece. Y algo que me encantó o pensar de la verdad, que después podríamos volver un poco sobre la doctrina, pero me quiero ir un poco al final, es por qué dice el derecho del individuo con el derecho de la comunidad. O sea, me llamó la atención de esta verdad. ¿Por qué dice el derecho del individuo con el derecho de la comunidad y no con el derecho de la igualdad, o con el derecho de lo social, o de la totalidad, o del todo? Porque no dice eso, dice la comunidad. Y claro, y la comunidad es una palabra que tiene muchos significados para el peronismo, y en la comunidad organizada, esa comunidad se puede representar de muchas maneras. Una la dijiste vos, Piojo, antes, que tenía que ver, por ejemplo, con las organizaciones libres del pueblo. Entonces, bueno, hablamos de comunidad cuando hablamos de un sindicato, cuando hablamos de un club de barrio, cuando hablamos de un grupo de personas que se organizan. De la familia. Y muchas veces, y esto es clave, en el derecho liberal tradicional, esas personas no tienen, por ejemplo, posibilidad de peticionar frente a un juez la resolución de ese derecho, porque no son, entre comillas, sujetos de derecho. Algunas veces sí, están reconocidos mediante leyes, y otras veces no. En este caso, la comunidad implica, digamos, la protección, o poner como sujeto a una serie de personas, de grupos de personas, o de intereses, podríamos decir, que unen a ese grupo de personas, que son distintos exclusivamente a uno. Entonces, al individuo. Entonces, por eso dices el equilibrio entre estas dos. Y nada, me parece recontratinado que haya decidido usar comunidad y no otro, porque podría haber dicho, más parecido a la tercera posición, el equilibrio entre, no sé, el todo, el Estado. No dice el todo, o sea, no dice el Estado, no usa esas palabras, digamos, usa la palabra comunidad. Y parecería como, y también de esa manera, equilibrio no es una cuestión de disputa entre derecho individual y comunidad, sino que es precisamente de una composición de intereses amigable, ¿no? Parece de otra manera. Donde hay una
donde se plantea una dialéctica, una discusión dialéctica de oposiciones, necesariamente tendiente a ser resuelta por la vía del conflicto. Perón trae una tercera posición, una posición conciliadora. Dice, no, yo no estoy en contra de... O sea, esto no se trata de militar en contra de... Se trata de que todos militemos o de que todos estemos en sintonía y de que todos podamos realizarnos. Es decir, todos estamos comprendidos dentro del movimiento, digamos, que él propone a nivel nacional, de la comunidad que pretende organizar, donde todos tienen una función. Y encontrar ese equilibrio, bueno, es el desafío de las políticas concretas. También dice en la comunidad organizada, que me pareció muy interesante y que grafica en cierta forma la cuestión del equilibrio, habla de la organización en ejes cartesianos, como matemática de X, Y, donde hay una línea de horizontalidad y también hay una línea de verticalidad, comprendiendo necesariamente es una especie de recorrido histórico, pero cómo la noción de trascendencia también entra en juego en la comunidad y cómo esa organización, digamos, busca el equilibrio también en la consideración del eje vertical, no solamente de un eje meramente horizontal y entre pares, sino también la organización del eje cartesiano Y sería el eje vertical, fruto del cual surgen también, o inspiración a través de la cual se motivan también muchas de las cuestiones que tienen estricta vinculación con las aspiraciones del peronismo. Es difícil, no en términos románticos, pero es difícil pensar el peronismo sin una noción de amor al prójimo. Y eso está fuertemente inspirado por el eje vertical, digamos. Yo creo que es inconcebible el peronismo sin entender el amor al prójimo. Porque si le quitas eso a la pregunta ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo me tendría que preocupar por el del lado? ¿O por qué me tendría que interesar que la comunidad se desarrolle en plenitud si yo estoy bien? Y cuando le agregás el eje de trascendencia, yo creo que el equilibrio, digamos, como que la balanza tiende a equilibrarse. Y ese juego que se puede graficar matemáticamente, pero que tiene el contenido filosófico, lo desarrolla y lo plasma bien también en esta referencia que estamos tomando de la comunidad organizada. Y hay dialécticas históricas que aparecen o que son muy presentes en cualquiera de las teorías políticas que podríamos encontrar estudiando en cualquier facultad, que es esta tensión entre igualdad y libertad, que de alguna manera parece a veces decir, bueno, esto es irreconciliable, o sea, a mayor grado de libertad se tiende o se deforma eso al egoísmo y se pierde grados de igualdad que son necesarios para recortar ese egoísmo y para disminuir esa desigualdad precisamente hay que recortar márgenes de libertad. Y siempre son dialécticas opuestas. En cambio acá estamos hablando de siempre desde desde algo positivo, digamos, desde algo que se podría resolver mirando el bien común, y eso me parece que a lo mejor es una frase que nosotros, o un concepto mejor dicho, que hemos trabajado bastante el año pasado con Factos y que creo que está acá detrás de la palabra equilibrio, ¿no? Está el bien común puesto. Yo te agrego algo de una palabra que usó acá el compañero, que es la palabra realización. Hay algo también muy importante en la doctrina, en esto de encontrar el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, que es la realización individual, ¿sí? Perón dice, no me acuerdo si dice, en esta verdad no sé si lo dice, pero lo dice... Utiliza la palabra realiza el equilibrio. Pero digo, realización individual como, y ahora te voy a dar otro ejemplo. Eso de, vos ocupás un rol, no sos, hay una cosa también utilitaria también del argentino en este caso, en la doctrina peronista, pues decís, si vos te realizás individualmente también te estás realizando en lo colectivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dice la doctrina es, bueno, vos te formás conforme a un valor, a valores que tienen que ver con las tres banderas del peronismo, etcétera, etcétera. Pero también esa realización que vos haces individualmente, vos te recibís de profesor, de abogado,
en una universidad pública que está pagada con los impuestos de todos, quiere decir que vos tu profesión después la tenés que poner al servicio ¿sí? De ese todo, en todo caso, para la redundancia. Y me parece que ahí concilia muy bien esto me lo gané yo solo, que es otro sentido común instalado, como traía el ejemplo al principio de mis derechos, donde terminan mis derechos empiezan los tuyos, eso de yo me lo gané solo. Yo creo que ahí Perón le da una respuesta contundente, es decir, vos lo realizás o tu negocio, por lo que sea, digamos, vos ponés tu negocio porque hay un contexto, porque hay una ecuación que te supera a vos, que hace que vos puedas hacer eso, porque si vos tenés un negocio tenés que tener a alguien que te lo consuma, alguien que tenga plata para consumirlo, que tenga trabajo y que ese trabajo alguien se lo haya dado y hay un empresario que decidió invertir en este país y que existen esas condiciones. Entonces, esa realización individual muchas veces que está muy marcada hoy del individualismo más voraz y que todo lo hago yo solo y yo puedo, y tiene que ver mucho con estas nuevas teorías que son muy light también ahora, que todo lo puedo yo solo y la energía y el universo me elige a mí, como desprendiéndose de todo lo que hay alrededor, que es muy difícil desprenderse de todo lo que hay alrededor. Entonces, esa realización individual que vos hacés, ¿sí? En la doctrina peronista, la haces, pero está conforme a lo que te rodea, es decir, no te vas a poder desarrollar, por más que vos te hayas roto la espalda, el lomo para recibirte de abogado, no vas a lograr nada porque vos vivís en una sociedad donde a vos o te pide algo o te da algo, esa sociedad, constantemente, todo el tiempo. Y ahí es donde yo creo que la doctrina peronista dice, bueno, vos te realizás individualmente, pero lo estás haciendo en una instancia que te supera a vos, porque vas a ser, probablemente seas parte de un colegio profesional, porque probablemente seas parte de la justicia, porque probablemente seas parte de alguna institución, porque te relacionas con otros, digamos. Rompe para mí de lleno con la idea de que todo lo puedo yo solo o todo proviene de mi propio esfuerzo. Y ahí lo pone claramente en un proyecto político, pero está diciendo, bueno, los economistas, los empresarios, con una visión nacional y con un equilibrio, digamos, en cuanto a la remuneración para sus empleados, porque existen los convenios colectivos de trabajo. Y así con todo, digamos, con toda la institucionalidad que Perón piensa para la doctrina. Entonces me parece algo fundamental pensar eso de yo me realizo individualmente porque puedo, porque el universo me eligió a mí, o porque tengo cierto Dios que yo puedo solo. Se resume básicamente en una sociedad con sus instituciones y que en esas instituciones uno no está solo, no está aislado. Y que hay todo, si querés, traído más ayornado al siglo XXI, hay un proyecto político, si se quiere, que vos elijas, que hace que vos puedas ir a la universidad. Pongo ese ejemplo. O que el laburante tenga plata para ir a comprarte a tu comercio. No, es que es aplicable a todo. O sea, la verdad directamente se puede aplicar a todo. Exacto. Porque es eso que decís, esa contradicción está presente prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Del desarrollo. El desarrollo profesional, familiar, digamos. El desarrollo de la vida, sí. Todo. O sea, constantemente está esa interrelación. Sí, además, con esto que mencionaba Piojo recién respecto de... Perón lleva esta cuestión a la doctrina. Yo creo que hay una cuestión que es que el peronismo primero fue una práctica, fue el ejercicio de la política y luego fue doctrina. Es decir, Perón va construyendo su doctrina en la medida en que va avanzando y desarrollando su proyecto político. No es algo que fue inicialmente pensado, ideado y luego aplicado, sino que es prácticamente simultánea la aplicación y el pensamiento de la doctrina peronista. Entonces creo que ahí también reside gran parte de la adhesión que tuvo el peronismo por parte de los ciudadanos, porque veían que en la medida en que había un dirigente que desarrollaba ciertas ideas, había además hechos que respaldaban lo que el dirigente estaba diciendo y estaba esbozando. No hubiese sido así de forma contraria, es decir, es difícil tener quienes adhieran, quienes compartan y quienes además distribuyan tu doctrina, si no ven que en la medida de eso hay cierta retribución.
Entonces eso me parece importante porque parece que muchas veces, y acá a mí me gusta bastante traer un poco a la actualidad y hablar del estado actual de las cosas, parece que hay que empezar a idear y a cranear para tener quienes nos sigan y para poder tener para poder reconstruir bases políticas, y la verdad es que no. Es decir, en gran medida hoy la crisis representativa que está atravesando la política y el desencanto de los ciudadanos por la representación en las organizaciones, es decir, por encontrar la representación en las organizaciones políticas, es porque justamente dejaron de ver que hay una retribución en la participación y en la representación en esas organizaciones. Es decir, en un momento este equilibrio del que estamos hablando se rompió. Uh-huh. Y entonces creo que ahí, en esa ruptura que se da en el equilibrio entre el individuo y la comunidad, que me parece importante que además es una comunidad organizada, y ahí reside el eje vertical, en ese momento creo que comienza gran parte de los problemas vinculados a la representación. Es tan cierto lo que decís que el mismo sábado Cristina habla de, no le pone la palabra equilibrio, pero en definitiva está diciendo: hubo situaciones que generaron que trabajadores, empleados estatales se vean como privilegiados. Y está hablando de que se rompió un equilibrio en algún momento sobre cosas relativamente complejas que tienen que ver con las condiciones de trabajo en el mercado laboral, sobre lo público y lo privado. Pero en definitiva está trayendo a una situación en donde dice, bueno, hay un derecho individual que pueden llegar a tener los trabajadores incluso, o sea, como múltiples, ni siquiera estamos hablando de un individuo, pero el derecho individual de los trabajadores respecto del derecho de la comunidad. Y ese equilibrio, cuando está roto, bueno, se nota y se pierde adhesión política, digamos. Entonces ahí la doctrina peronista no está resolviendo esos problemas, ¿sí? Yo tengo algo para agregar sobre algo que decían ustedes dos. Sobre la horizontalidad y la verticalidad, esto de los ejes cartesianos que también traías. También recordemos que para Perón cumple un lugar central en su doctrina la conducción. Vos hablabas de referente, Perón habla de líder o de conductor, ya sea de una masa o de una institución. En cierta forma también, donde se sintetiza esa horizontalidad, esa verticalidad, es en la conducción de justamente de ese conductor. En este caso lo estamos llevando al derecho, digamos, y también pasa mucho por la institucionalidad capaz, pero me parece fundamental pensar la doctrina peronista en términos de quién conduce, por qué conduce y cómo conduce y hacia dónde conduce. Y en este caso me parece que, vuelvo a lo contextual, Perón está viendo un mundo que está sumamente, o que esa polarización también, él ya me parece que está viendo que se va desvencijando de a poco, que el modelo socialista colectivista se agota, en algún momento se va a agotar, que el modelo capitalista, de la forma en que se estaba ejecutando lo mismo, es decir, incluso Perón en el mensaje a los pueblos en la década del 70 ya empieza a hablar de que el nivel voraz de consumo que tiene el imperialismo de Occidente va a ser un problema para el año 2000. Por eso encuentra también todo el tiempo una conciliación de intereses, pero que tiene que estar un poco, si quiere, conducido por ese conductor, valga la redundancia, que es el que también a veces aporta con criterios de valores y un montón de sapiencia, digamos, esa especie de equilibrio. Porque los grupos humanos a lo largo de la historia es falso y está demostrado empíricamente, como si no existe la autorregulación de los grupos humanos. O se cagan a tiros o se sientan a una mesa y resuelven los problemas, y lo hace alguien en representación de, generalmente, históricamente, digamos, desde, no sé, me remonto a cualquier guerra, sí, será de la guerra púnica hasta, no sé, sí. Hasta la guerra ahora, digamos. Será líder aquel que pueda conducir una institucionalidad, una nación, un pueblo, lo que sea, de
de una forma ordenada. Lo traigo a eso, a lo de la conducción, porque es algo que está muy presente todo el tiempo en la doctrina, y no es menor, más allá de que exista esto de conciliar o de equilibrar. No sé si uso la palabra conciliar, yo estoy usando la palabra conciliar, pero es más bien equilibrar. Pero es una palabra también bastante peronista. De hecho, más adelante en la verdad dice, habla algo que tiene que ver con la cuestión de clases. Es decir, el peronismo no piensa a la sociedad en una cuestión de clase dominante ni clase oprimida, sino más bien en una cuestión más policlasista. ¿Sí? El peronismo natural. Sí, no hay clases, hay No una hay sola clases. clase de hombres. Naturalmente hay una sola clase de hombre, siempre haciendo la salvedad que existe una oligarquía que tenta ese poder económico. Pero me parece que ese conductor que puede conducir a ese pueblo, a ese pueblo que solo lo determina una clase, que es la de los que trabajan, debe existir y debe surgir naturalmente de ese pueblo, digamos. Por eso la consagración popular del líder, digamos, ¿no? Que tiene que haber nacido de ahí. Lo traigo porque me parece que a veces se habla de la conducción así muy, a ver cómo decirlo, muy livianamente. Y es un lugar importante, digamos, el que conduce un sindicato, el que conduce una organización, el que conduce, no sé, una cámara empresaria, el que conduce una vecinal. Tiene un rol fundamental, me parece, a la hora de conciliar ese interés. No cualquiera puede conducir tampoco. No, claro. Y la importancia del manual de conducción de esos cuadros intermedios que muchas veces facilitan, porque si estuvieran por todos lados, facilitarían todos los conflictos y la necesidad permanente de equilibrio. O sea, si todo, por eso esa importancia que le da Perón a la formación de cuadros políticos, porque después los cuadros políticos van a ser quienes ejecuten, podríamos decir diariamente, una serie de conflictividades o de situaciones, digamos, como las que estamos hablando, donde hay que congeniar, digamos, el derecho individual con el derecho de la comunidad. Entonces, hay que ser, digamos, fuertemente doctrinario para eso, y hay que tener una excelente formación. Y bueno, es mucho más fácil para un conductor poder hacer eso si quienes están, digamos, tomando decisiones tácticas o por debajo, etcétera, saben que la propia pretensión, por ejemplo, sectorial, tiene que tener siempre una mirada respecto de la comunidad. Entonces es más fácil, digamos, porque ya la pretensión probablemente no sea ridícula, o sea, esté cercana a la conciliar con el... Exactamente. Sí. Entonces me parece algo fundamental. Yo creo que también en una línea medio de diagnóstico o de ver en qué posición estamos actualmente en relación a lo que propone o plantea la doctrina, bueno, naturalmente estamos atravesando una época de exacerbación del individuo y de cierta denostación, no solamente de la lógica de la comunidad, acusado cualquier intento por... naturalmente la comunidad, digamos, quien se beneficia en términos de relación costo-beneficio analizado en términos liberales son los más débiles, son los desposeídos. Los otros no necesitan o consideran no necesitar la comunidad. Y en este proceso también esa transición del individuo a lo colectivo, llevada a cabo y ejercida, como decía vos, por los referentes, son fuertemente apuntados tanto los referentes como las nociones mismas de lo comunitario. Y emparentado con lo comunitario, lo llevo al terreno de la crítica a lo popular. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, que es una encíclica escrita en el año 2020, que recomiendo fuertemente su lectura porque es casi premonitoria, ¿se dice? Premonitoria de lo que estamos viviendo actualmente en la Argentina. Porque habla muy claramente de, incluso con términos, yo no sé si el Papa estaba dateado o qué sabía, porque en ese momento Milei estaba haciendo obras de teatro, estaba rompiendo el Banco Central con un martillo. Todavía no había sido el candidato a diputado. Claro, por eso, 2020 estamos hablando, pandemia. Bueno, pero ya en ese momento alertaba respecto de una manipulación del lenguaje y desde el lenguaje una pretensa
modificación de la lógica cultural, en términos gramscianos, de cómo se le estaba pegando a lo popular, emparentando a cualquier cuestión, digamos, vinculada a defender o a promover los derechos de los que menos tienen, o de los desposeídos, o de las periferias existenciales, como él la llama, tildándolo de populista, emparentando al pueblo con una figura mítica, como una especie de gran problema de la sociedad, y que en realidad esto se resuelve si cada uno individualmente acomoda sus problemas, fundamentalmente desde el plano económico, individual. De esa manera vamos a arreglar los problemas que tenemos. Y bueno, naturalmente que es claro, tanto en la doctrina de Perón, ya lo decía, lo dijo Francisco en el 2020, evidentemente ese no es el camino, porque ese es el camino del egoísmo. Eso es, digamos, esa posición es el fruto del egoísmo, que también está menciona Perón el tema del egoísmo en la comunidad organizada. No quiero hacer una ensalada de temas, pero y evidentemente el fruto digamos, el individualismo viene a ser el fruto del egoísmo, viene a ser el fruto de esa actitud mezquina, de esa enfermedad en la cual me importo yo y no me importa más nada, y desde ahí pretendo construir mi felicidad, que evidentemente está probado en la historia, así lo entienden los que han pensado el tema, no se puede lograr sin la realización de la comunidad. Esto que le pasa a Francisco de tener que responder, o sea, nosotros decimos que es premonitorio, pero en realidad, porque lo traemos a Argentina, pero es algo que está pasando a nivel mundial. No quiero decir las derechas, porque la verdad que no. Pero sí es el surgimiento de ciertas doctrinas políticas que tienen, a diferencia de otros tiempos a lo largo de la historia de la humanidad, una clara valorización, y por eso creo que lo discuten de manera gramsciana, porque, o sea, van a dar la batalla cultural, en donde dicen que el egoísmo es un valor. Y eso no pasaba prácticamente en una discusión así desde la Revolución Francesa, que incluso no era con eso, porque, o sea, la Revolución Francesa tenía algo relativamente progresista, en donde intentaba decir, bueno, hay que educar al soberano, o sea, trajo cosas muy positivas, pero se empezó a asemejar. Hubo por primera vez doctrinas políticas que, bueno, arrancaron en Europa, en Argentina, Milei mismo, etcétera, que realmente cambiaron el eje de apoyo, en donde ya no es solamente una cuestión, no sé, de un liberalismo económico, sino que tiene que ver con una nueva o una modificación completa de lo que piensa el ser humano. Yo diría que me da la sensación de que es la exacerbación más grande del liberalismo francés, digamos, o el surgimiento de ese liberalismo francés en un momento de convulsión que después no terminó siendo lo que en algún momento se discutió incluso en su propia guerra civil, pero digamos, se parece mucho a ese, o sea, hubo un rescate muy muy profundo a esa mirada extrema. Por eso creo que se habla muchas veces de extremismo, porque hubo una mirada extrema hay una mirada extrema de el egoísmo en este caso, o del individualismo, y eso sí creo que es novedoso en términos, digamos, post 1810 más o menos, ¿no? Napoleón en adelante, porque hubo siempre una intención de hablar de los beneficios de la sociedad, hablar de los pueblos. Una verdad es que trabajamos acá, dijimos que todas las doctrinas políticas del mundo querían hablar de el pueblo, querían hablar de alguna manera del trabajador, entonces buscaban o veían como algo bueno en eso, y bueno, el pueblo es malo directamente para estas doctrinas. O sea, buscan directamente hacer desaparecer a esa figura, y solamente quedan los individuos transando entre sí. Entonces, claro, creo que es un extremismo muy grande esto que se está viviendo ahora, y me parece natural que Francisco haya salido a responder, ¿no? La misma sensación da, porque yo también estuve leyendo la encíclica y me dio la misma sensación cuando leí
que ya lo cité 1.000.000 de veces, por qué la rebeldía se volvió de derecha de Pablo Stefanoni, porque claro, ya están ocurriendo en Europa, pero también en América Latina ya el fenómeno Bolsonaro ya estaba sucediendo, Marine Le Pen, Giorgia Meloni y todos los que conocemos que son como las grandes figuras. Y él lo que menciona es la reconceptualización de los lazos del hombre. No es una destrucción, porque no se habla de destruir los lazos entre, sino que hay una reconceptualización en la medida en que el lazo que tengo con otro es solo a partir del rédito personal. Es decir, no nos dejamos de vincular, sí se pierde la noción de solidaridad, claramente, pero no es que nos dejamos de vincular, no hay una destrucción del lazo, sino que hay una reconceptualización, porque lo que se empieza a hablar es de el rédito y el mérito que me puede llegar a generar a mí. Esto, uso una palabra que usó Pablo recién, esto es transaccional, es decir, según me convenga a mí, voy a relacionarme con vos, porque tengo un interés. Eso tiene que ver también, me parece, con una intencionalidad de arreglo a valores más del egoísmo, digamos, de mucha individualidad. Estaba pensando, mientras decías que todo esto, primero lo que decía Francisco, por ahí Francisco, no sé si ya estaba viendo lo que estaba pasando con la pandemia. No sé bien en qué... La arranca en 2019. Mientras estaba escribiendo explota la pandemia. Y fíjate que ¿qué decía el gobierno de Alberto Fernández? Ya nos vamos un poquito de la verdad, pero ahora capaz que volvemos. Decía, de esto vamos a salir mejores. ¿Se acuerdan que decía eso? Me parece que si vos le preguntás ahora a un libertario si iría a la guerra por su patria, ¿iría? Porque vos hace 100 años atrás, vos le preguntabas a un francés, a un inglés, a un norteamericano o a un soviético, vamos a decirlo, y decía sí, sin dudarlo. Yo me pregunto a un libertario y vos le preguntás, ¿vas a la guerra por, no sé, las Malvinas, por decirte algo? Me queda esa duda si es por el concepto, ¿bajo qué concepto iría un libertario a la guerra si no existe más la idea de una patria, la idea de una nación, la idea de un pueblo organizado que defiende su interés, pero como pueblo? Si me da lo mismo que la Patagonia se la demos a Einstein o que la pueblen los argentinos, como dijo Reidel hace poco. Mi pregunta es si estamos tan en un nivel tan grande o tan profundo de ese egoísmo que vos decías, o de esa individualidad, que qué sería lo que llame a alguien que está profundamente convencido del libertarianismo, libertarismo. ¿Qué lo llevaría a una causa mayor? Porque o sea, ¿cómo pensamos nosotros una Argentina dentro de, no sé, 20 años después de Milei, digamos? No sé, me hago esa pregunta de qué lo llevaría a un libertario a una causa más que pensar en su rédito personal. Debe haber algo, no sé, el odio al otro, no sé, el odio al peronismo, no lo sé. Es algo que me preguntaba porque vos hace 100 años vos tenías un concepto de nacionalismo muy fuerte, que era, bueno, defender a la patria, el amor a la patria. Ibas a la guerra y dejabas todo, probablemente en muchos casos de manera forzosa, porque vos era así la sociedad. Hoy no estamos ni por cerca. Digo, ¿qué hay de algo que los haga trascender o un todo? Porque algo debe haber, yo estoy seguro que algo debe haber, porque ¿qué los conmueve, digamos, más que? Porque si no queda como si no volvemos como al antiperonismo más común y corriente, digamos, que es la conformación de su identidad a partir del odio hacia el peronismo, digamos, como lo ha tenido el gorilaje históricamente en Argentina. Y sin embargo debe haber libertarios que votaron a Alberto en el 2019 o algún otro que votó, me voy un poco más lejos, capaz que lo votó a Scioli, capaz, en el 2015. No sé, me queda esa duda de cómo... Que ahí también hay un juego en la conciliación del interés de lo individual y lo colectivo, y lo común. Algo en común tienen, me parece. No logro descifrar qué. Y me lo preguntaba recién en esto de que vos decías el ida y vuelta entre
Francisco hablando en el 2020 y toda la reconfiguración mundial que hay sobre esa individualidad, pero hay países o naciones o pueblos que logran, o sea, incluso ostentando esa individualidad, defender su interés. Es decir, no los veo a los yanquis hablando mal de la industria nacional, por ejemplo. ¿Sabés qué pasa? A un que yanqui promedio, digamos. me da la sensación de que el capitalismo produjo una victoria cultural tan enorme que es tan indiscutible que la riqueza tiene que estar de alguna manera, entre comillas, concentrada, y que el que tiene dinero, si lo tiene, perfecto, y no hay ningún tipo de matiz o de límite para eso. Para discutir eso. Para discutir eso, que me parece que todo lo demás, entre comillas, no importa. O sea, yo te podría decir que, no sé, para mí debe haber libertarios que creen en la patria un montón. Debe haber libertarios que creen en el bien un montón. Ahora, la idea fuerza de todo ello, y te diría que la idea fuerza de prácticamente toda la doctrina política vigente, porque si vos vas a la izquierda, más o menos, tampoco lo discuten esto, es que, bueno, que el que tiene plata, con la plata que haga más o menos lo que quiera. Y yo creo que ahí hay un tema en donde no... O sea, la batalla cultural que está dando todo un movimiento que tiene que ver con los libertarios, que vos fijate que los libertarios ahora aparecieron en Turquía estos días, no sé si vieron la noticia, aparecieron unos muchachos ahí queriendo tumbar a Erdogan con las banderas del libertarianismo. O sea, ya es un fenómeno directamente internacional, que un poco el que dice Francisco, y en donde se está dando la batalla final, que es, bueno, antes nadie quería meterse con el poderoso, con el rico poderoso, para no tener quilombo, porque es más fácil, porque ahora directamente vamos porque esto es lo que debe ser. Y eso yo creo que es el gran cambio de paradigma. Entonces, y es lo que en definitiva termina uniendo. O sea, lo que termina uniendo es que figura como Elon Musk, como, por decir un nombre, ¿no? Pero, Sí. pero es que terminan también muy personalizados. Esas figuras son indiscutiblemente héroes. Listo, ya está. Después todo lo demás, para mí abajo hay como... En cada país se rellena de maneras distintas. O sea, es re loco que vos... En Europa son recontranacionalistas los que piensan eso y dicen, che, hay que destruir la Unión Europea. Y acá te quedaría medio al revés, porque vos... Acá es casi al revés. Acá es al revés, entonces che, hay que destruir el Mercosur, lo dice Milei. O sea, como que... Pero al mismo tiempo queremos comerciar con todo el mundo, no queremos hacer nacionalismo, sino que queremos abrir fronteras. O sea, por el argumento inverso lo hace. Entonces, sí, bueno, ¿qué une a todos estos movimientos? Yo creo que la figura del héroe, que es el rico. Eso es todo lo que está para mí. No sé, estoy... Perdón, gente. Estoy haciendo me estoy avanzando mucho. Pero creo que es algo que me parece que los termina uniendo. Es justificar, sin vergüenza, como han tenido a lo largo de la historia, ser rico. Yo creo que está eso en discusión hoy como nunca estuvo antes, porque siempre se disfrazó de alguna manera. Sí. Yo coincido. El avance del materialismo y el desarrollo de la técnica que permite, porque en algún otro momento de la historia, digamos, la posibilidad de ser rico tenía que ver con detentar los medios de producción tradicionales. Hoy día digamos, hay gente rica que lo hace sin detentar prácticamente nada. O sea, la lógica del sistema financiero internacional hace que el hecho de tener dinero, de tener criptomonedas, de tener cosas intangibles y totalmente improductivas, de la mano del avance de la técnica y del retroceso de la lógica de la equidad y la redistribución, hace que esa condensación sea aún más violenta y más salvaje. O sea, es la expresión más salvaje del capitalismo. Porque en algún momento de la historia vos mínimamente requerías, o sea, algo tenías que distribuir porque los medios de producción no se explotaban solos. Hoy día se explotan solos. Hoy día con una computadora lo explotás. Y la distancia y la brecha se abrió mucho más. O sea, la distancia entre una persona que no tiene... no estamos yendo a términos muy internacionales, ¿no? Pero hay gente que no tiene agua o que no tiene condiciones de salubridad mínima, y hay gente que con un botón resuelve todo en la vida, ¿me entendés? O sea, toca donde necesita algo, toca un botón y le aparece. O sea, es una brecha que nunca existió en esos términos.
Y esa brecha exacerba el egoísmo. Y el tema es cómo se combate el egoísmo. Primero cómo se lo define y después cómo se lo combate. Porque es un tema, bueno, algo esboza o dice o sugiere Perón en la comunidad organizada cuando dice que el egoísmo en definitiva no tiene una entidad propia, hace una analogía con el calor, o sea, con el frío en realidad. Dice que el frío no tiene entidad propia. Claro, es la ausencia de calor. Es la ausencia de calor. Como el mal. Como el mal, que tampoco tiene entidad propia, es la ausencia del bien. Bueno, habla de que el egoísmo no es en sí mismo, sino que es la ausencia de todos los valores opuestos. Y que la manera de combatirlo, de la misma forma que la única forma de combatir el frío es potenciando la generación de calor, la única manera de combatir el egoísmo es potenciando la generación, la proliferación, digamos, de los valores contrarios al egoísmo. Me gustó mucho eso, porque a veces pensamos que alcanza con quejarse del egoísmo, quejarse del sistema financiero internacional, en una posición medio cómoda incluso también, sí, claro. Porque desde cierta comodidad, porque la verdad que creo que a ninguno nos toca atravesar esa situación, digamos, de exclusión o periferia existencial. Pero, flaco, si vos realmente querés combatir el egoísmo, tenés que hacer lo otro, no criticar al egoísmo. De esa manera no se va a resolver. Creo que la forma que encuentra Perón para sintetizar de alguna forma esta cuestión, para combatir al egoísmo, es una verdad que ya la hemos hablado, que no me acuerdo exactamente cuál es, que es la de, bueno, primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Es decir, si adherimos a ese orden y a esa jerarquía, el egoísmo se vería, aunque sea con posibilidades de ser combatido. Me da la sensación, ¿no?, que puede ser, digamos, que además es troncal en el peronismo este orden, es una buena forma, porque de alguna forma, en primer lugar, poniendo la patria, lo que se antepone es el otro y la conciliación de intereses. Sí, pero te diría que no es o sea, sí, es una verdad importante, no es la única verdad, porque cuando un egoísta permitiría los privilegios, y nosotros encontramos otra verdad que dice los únicos privilegiados son los niños. O sea, está prohibido el privilegio. Entonces, ahí, o sea, yo creo que están en todas las verdades de alguna manera presentes, porque es un manual ético espectacular, digamos, las 20 verdades, es un resumen ético de lo que debe ser la doctrina peronista. O sea, sí, creo que está en todos lados presente esto. Y bueno, a mí me parece que no solamente quiero traer otro punto de análisis, porque vos, Agustín, dijiste se combate al egoísmo con los valores contrarios, ¿no? O sea, con el bien. Ahora, también hay algo que está pasando, evidentemente, que es la ausencia, digamos, de conflictividad social en algunos lugares en donde, sí, bueno, qué sé yo. A ver, estoy tratando de no decir armas para el pueblo. Cuanto peor, mejor. No quiero decir eso, no quiero decir cuanto mejor, peor, pero sí que la conflictividad ha conquistado derecho y ha sido parte de decir, bueno, entrego parte de la distribución de la riqueza porque viene sino el comunismo, ¿no? Y eso fue parte, de alguna manera, del fordismo, ¿no? De un sistema de producción capitalista en Occidente post Segunda Guerra Mundial. O sea, para evitar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del nazismo, un grupo de gente que mate a otra porque el mundo está mal acomodado, vamos a tratar de acomodarlo de alguna manera en donde se convive un poco mejor. Yo creo o está faltando una tragedia de esas características, digo, la europea, o está faltando conflictividad organizada, de lucha. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar por esta segunda, porque es un poco lo que dice Moreno de intentar conducir al pueblo a la victoria. Así, bueno, loco, pongámonos a tratar de organizar de manera clara esa conflictividad, que no termine con alguien muerto, que no termine
con guerra civil, que no termine con un grupo de personas que se convence que otro grupo de personas de característica exclusiva son los responsables de todo, como pasó con el nazismo. Entonces, me parece que de alguna manera eso se tiene, o sea, está ausente también y por eso tiene tanto poder esto que está pasando. Sí, con respecto a eso y tratando de relacionarlo con la verdad, Perón también decía algo muy fantástico, que es muy cortito, que la política también era gobernar el caos. O sea, es decir, algo que no está ordenado, que no está organizado, está en una situación constantemente caótica, digamos. Y las sociedades también, al menos en el contexto histórico donde Perón se forma, después se incorpora como docente de historia en la escuela de cadetes, ya después va como ascendiendo, y toda su carrera que hizo todo ese tiempo, yo creo que está viendo una sociedad, unas sociedades, vamos a decirlo en plural, sumamente caóticas en todo el mundo, y en la Argentina sobre todo. De hecho, la visión más demoliberal de poner el voto en 1912 no resuelve nada, digamos. Más allá que las mujeres no votan todavía, un montón, digamos. Pero eso no termina resolviendo nada. Solo lo que hace es, en cierta forma, cortar el poder de la oligarquía, si querés, más corrupta, si querés. Pero que después vuelve en el 30, digamos. Claro, sí. Que el mismo Félix Uriburu, el surgimiento de Félix Uriburu de, no resolvió nada la democracia, al final no servía para nada. Justo Uriburu es el mismo argumento que trae, porque si vos lo querés, y el mismo argumento que trae Perón. Y Farrell y Rawson y todo el grupo de oficiales nacionalistas. Es decir, esto es un quilombo, muchachos. Esto sí no va, las elecciones son un fraude, la economía es un quilombo. Hace 10 años la maneja Pinedo a la economía de este país. El modelo agrario tiene sus limitaciones. Y si no quieren lo que está pasando en Europa, ordenemos esto. Yo creo que lo que hace la visión de Perón en poder equilibrar esas dos palabras que son lo individual y lo colectivo, es que él es un tipo que la vio. O sea, en su época la estudió primero y la vio. Y después supo construir mediante una institución que para esa época todavía tenía mucho prestigio, muchísimo prestigio, que es el ejército, que era el ejército. Más allá, después podemos hablar de la interna, el ala más liberal, el ala más anglófila, el ala más aliadófila. Pero me parece que él está viendo un mundo que es caótico y que justamente lo que dice es la forma que vamos a tener en un país como Argentina tiene que ver un orden económico, un orden social, que eso se va a traducir en un orden cultural, naturalmente. Y yo creo que esto que vos traías sobre cómo hacer, justamente es conducir ordenadamente ese conflicto al pueblo para que viva mejor, para que sea feliz. Recordemos que vos lo dijiste al principio, creo que las únicas o pocas doctrinas en el mundo que hablan de felicidad y amor es la nuestra, digamos, la doctrina peronista. Y no es poco, porque no es una doctrina que esté como objetivo y finalidad última llevando a la lucha y al quilombo, digamos, sino todo lo contrario. Es decir, mediante la conciliación del interés, yo voy a llegar a ese objetivo que es ser feliz, que los niños sean los privilegiados, que los ancianos sean, saco la ley de ancianidad, que los argentinos tengan un chalet californiano con cortinas de tela francesa, digamos, como quería Evita. Me parece que justamente lo que dice Perón, ¿para qué sirve la política? Es para ordenar el caos. O sea, el liberalismo trae caos. O sea, eso de la lucha del más fuerte, del individualismo se convierte en la lucha del más fuerte hasta que alguien se impone sobre otro y aparece esa cosa de los desposeídos, de los desprotegidos, del oprimido. Y el colectivismo lleva todo lo contrario, es decir, te fuerza a vos que contra tu voluntad vayas a la fábrica o vayas a la guerra. Más allá de que después, obviamente, claro, el ejército, la conscripción la tenía que hacer, digamos, estabas obligado. Pero bajo una idea de proyecto de país, de nación, de patria. Entonces, tanto a diestra y a siniestra, Perón lo que ve es quilombo, desorden, caos. Entonces, la doctrina
justicialista ordena ese caos con una filosofía de vida del amor, de la felicidad, de los derechos, la adquisición de derechos, la justicia social y demás. Me parece que hay algo que es clave en eso, que es ordenar el caos constantemente, que es promovido todo el tiempo por, si querés, la sinarquía, el poder financiero, las potencias, etcétera, etcétera. Pero Perón para mí lo que viene a traer, que es una crítica que generalmente hace la izquierda. La izquierda que le dice a Perón. Perón fue un retardatario de la revolución en realidad, que supuestamente era una posibilidad a principios de 1940. Esa justamente y la derecha que le dice Perón es un fascista. O sea, por eso cabe también la palabra esa de equilibrar, o la verdad esta de equilibrar esto de lo individual en lo común y no en lo colectivo. Yo siempre voy a la cuestión esa de ver en qué momento se piensa Perón. Incluso el kirchnerismo, vamos para traerle un cachito más acá, bien ordenado, que Cristina lo dice siempre, cuando hablaba del trabajo como ordenador social, cuando hablaba de la cantidad de puestos de trabajo que había generado Néstor Kirchner y demás, viene a ordenar algo que, y ahora lo trajo de nuevo con todo lo del partido y qué sé yo, pero viene a ordenar algo que el liberalismo en los 90, comenzando con la dictadura, en los 80, en los 90 había profundizado, que es ese desorden económico, produjo un desorden tremendo en la sociedad, y todo lo que ya sabemos que produjeron los 90. Me parece que el peronismo constantemente trae la idea de un orden, no en el sentido policíaco, sino en un sentido de forma de vida, para que no nos matemos entre nosotros, básicamente. O entre el más fuerte al más débil, sería. Eso, me quedé con eso del orden. Y a mí me hizo acordar esto del kirchnerismo, de decir, che, un país normal era la consigna de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces se había perdido hasta la normalidad. O sea, empezaban era todo normal, era gente en la calle, reclamando, era los diputados prostituyéndose en el Congreso para hacer una ley, se sentaba uno que no era diputado en el Congreso, era toda una serie de cosas que eran un escándalo y de cosas muy graves. Pero bueno, ojalá surja un nuevo movimiento, como hablamos con el Fali, digamos, que vuelva a aparecer un líder. Esto que pasó en el 43, que vos decías, Piojo, es como de una manera impensado, porque fue frente a toda una alarma internacional, un quilombo internacional, plena Segunda Guerra Mundial, caos total. Argentina, las fuerzas debilitadísimas del radicalismo, se habían muerto todos sus líderes históricos, prácticamente no había esperanza, digamos, quedaba un grupo de locos arriba de un cajón hablando ahí. Y lo que quedaba hasta era Forja, eso te iba a decir, Forja. Estaban los muchachos de Forja. Era un radicalismo, digamos, paralelo, digamos. Sí, y además muy, en bastante soledad, digamos. Que era imposible que ellos hubieran podido conquistar el poder político, se dio de otra manera. Ojalá que aparezca ese acelerador. Bueno, en ese caso fue, viste, la posibilidad de que de que sea una institución, el ejército, la que acelere ese proceso. A mí me gustaría que... me gusta pensar o imaginar cuál será el acelerador, si es que existe o si, bueno... El ejército y otra institución muy importante para Perón, que fue el sindicalismo, porque... pero la construye de alguna manera. La construye, hay muchos videos, hay un interregno entre el 43 y el 45, que lo estuve estudiando en una época, de la cantidad de discursos que da Perón. Está bueno, si quieren algún día, están al pedo, véanlo en YouTube. Muchos discursos que da Perón antes incluso del 17 de octubre. Sí, cuando era secretario es muy interesante ver cómo el loco encuentra el nicho, para hablarlo más de lo crudo de la política, un tipo que ya se perfilaba para hacer carrera política. Y ya encuentra lugares para hablarle a miles de personas. Se bajaba, hay videos donde se baja del tren y está en la puerta del sindicato y le habla a 1000. Cuando vos tenías que la fábrica o cuando el sindicato te convocaba, porque hoy vos un sindicato convoca en una plaza, no van 50. También pensemos el modelo de producción de ese momento, la fábrica con chimenea, digamos, otra cosa.
pero encontró el lugar, así como Milei encontró el momento para hablar a los tipos que están atrás de una pantalla, con un lenguaje definido, en lugares claves, como la televisión y TikTok, por ejemplo. Hay un interregno entre 43 y 45 que es interesantísimo. Perón parece Stalin. Vos lo escuchabas a Perón. Después va y habla en la Cámara Empresaria y dice otra cosa. Claro. O la Bolsa de Comercio. Pero vos lo ves, Perón hablándole a la masa, que estaba en ebullición. Y es tremendo como el tipo vio ahí el lugar para ir a hablarle a esos sectores que en ese momento eran la mayoría, digamos. O sea, pensemos en ese momento, la mayoría varones, trabajadores, con cierto perfil, digamos, comunista, y mucho comunismo, anarquismo, socialismo en ese momento. Y lo hizo un tipo que era militar y que ya en el 44 ya era ministro de guerra, y después eso se lo daban entre ellos, digamos. Después llegó a ser vicepresidente en mayo-junio del 45. Es re interesante ver cómo construye ahí con esa institucionalidad, con el ejército y los sindicatos. No los sindicatos. Sí, no era la CGT que conocemos, claro, ya organizada, sino sindicato por sindicato. Masa de trabajadores. Masa de laburantes, de trabajadores. Eso está re bueno porque no está. Nosotros la imagen de ya el Perón saludando del balcón el 17 de octubre. Claro. Pero hay un Perón que construye de la base. Que, bueno, en las universidades no se da ni a palo, en los terciarios no se da ni a palo. Y es un tipo que... No se da el del 49, no van a dar el del 43. Bueno. Nada, no sé por qué dije eso, pero bueno. Che, ¿sabes qué me parece re interesante de eso? Perdón, si alguien quería hablar, pero... la bilateralidad que debe haber generado poder hablarle a miles de trabajadores y ver inmediatamente cómo reaccionan también a lo que vos decís. Estoy pensando cuál sería... En los audios se escuchan, sí, claro, muchos audios se escuchan, cómo... si vitorean o no. Si vitorean y qué vitorean. Claro. Está buenísimo. Yo lo estudié el año pasado para una columna que hice para el programa de radio, y me vi varios videos esos. Son videos de 8 o 10 minutos. En realidad algunos son audios con un video X, y vos escuchás está bueno porque habla ante 500, 1000 personas, y por ahí están todos en silencio y siempre escuchás la respuesta que tiene el auditorio. Del auditorio. Está buenísimo. Sí, me pregunto cuál será ahora esa respuesta. Eso. ¿Qué son los likes? 1 million likes. 1 millón de likes. Por eso, capaz que realmente es eso. El Javo encontró en 1 millón de likes la síntesis. Sí, sin dudas, ellos consideran la repercusión en redes sociales para hoy en día es fundamental. Es algo que instala para mí Milei. Hoy Martín Menem publica un tuit. Creo que es Martín Menem, no sé quién es. Martín Menem. Es Martín Menem. De los 13 millones de views. Sí. 13 millones de views. Pero eso es un imbécil. Yo le contesté. Sé por qué le contesté. ¿Al video del 76? Sí. Sí. Pero dice, son 13 millones de personas que creen en una verdad completa. Yo lo vi el video. Yo lo comenté y no me parece puse es consumo irónico y bots. Idiota sin retorno, porque piensan... Tranquilo. No, sí, porque... primero tampoco están así. Conciliador. Hay de todo. O sea, son 13 millones de personas. Hay gente que lo vio a favor, gente que lo vio en contra, hay bots. Pero no le puedo poner eso en un tweet. Estamos está hablando bien. del tweet. Si estamos 140 caracteres. Claro, Martín, boludo, gran verdad. menos, y aparte es contestatario, pero evidentemente que pensar que 13 millones de personas en nuestro país, o sea, la traspolación que él hace... es un tarado. Bueno, entonces déjame que le diga. Sí. No, pensar... Me conté la costilla. No, tenés razón. Porque pensar que los 13 millones que lo vieron y bueno, es un idiota. Hay un montón de consumo irónico y hay trolls y hay bots. Flaco. Hay una cuestión que quiero... Bueno, sí, si alguien sabe cómo se compran. Eso, a ver. No, hay una cuestión que se fue tocando en distintos puntos del programa. Por un lado, Agustín mencionó esta cuestión de la manipulación de las palabras que retoma Francisco en la encíclica. Obviamente, bueno, hoy vemos que el Partido Libertario menciona mucho la cuestión de la batalla cultural. También mencionamos la cuestión del sentido común,
de cómo las distintas consignas que fueron atravesando la construcción política tanto del peronismo en un principio. Después vemos, mencionamos esta cuestión de Néstor y el país normal. Tenemos con Milei la cuestión de la casta política, del que se vayan todos. Acá lo que vemos, ¿no?, es la construcción del sentido común mediante los distintos discursos. Y hay una cuestión que nosotros ya hemos hablado, propio de la posmodernidad en realidad, que es justamente esto de poner todo en cuestión, como que evidentemente no hay construcciones válidas ya, sino que todo es factible ser deconstruido. Y en esta deconstrucción hay quienes, bueno, obviamente la rechazan desde el llano, es decir, no, deconstrucción no. Hay quienes, como somos peronistas y creemos en la conciliación de los intereses y el equilibrio, creemos que para la deconstrucción también hay cierto equilibrio al cual deberíamos adherirnos. Francisco menciona en la encíclica una cuestión que me parece importante, porque justamente en esta deconstrucción hay algo fundamental que me parece que es la entrega de las palabras. Hoy Agustín mencionaba esto de lo popular, ¿no? Es decir, asemejarlo con el populismo, pero también sucede con palabras como la libertad, también sucede con palabras como comunidad, donde ya no las podemos prácticamente utilizar, porque tendríamos que ponernos a contextualizar y a definir y a debatir sobre qué son cada una de las palabras, porque fueron tan manoseadas, tan tergiversadas, que hoy prácticamente hasta han perdido el sentido. Es decir, hoy hablar de libertad, por ejemplo, para Milei, de repente es, o para Patricia Bullrich, que tengamos a un fotógrafo con la cabeza completamente rota, internado, o fajar un jubilado. O fajar jubilados de repente, porque, bueno, justamente... Qué idea rara de libertad. Es rara la idea de libertad, porque deberías quedarte en tu casa y soportar, y porque ya, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y entonces, me parece que para recuperar las palabras que nos han transformado y que nos han... manoseado tanto, es importante que retomemos nuevamente estos conceptos. Y Francisco dice que no hay que olvidarse que los pueblos que enajenan su tradición y, por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierdan, junto con su fisonomía espiritual, su conciencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política. Que creo que resume bastante esta cuestión de las palabras. ¿Por qué quiero retomar el tema de las palabras? Porque hablábamos del egoísmo y justamente o del mal, y que no tiene algo intrínsecamente, no es algo intrínsecamente, sino que es justamente la ausencia de bien, el egoísmo como la ausencia de solidaridad, si se quiere. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, evidentemente, es reconstruir estas palabras, volver a hacerlas propias, para poder oponerlas finalmente. No podemos oponer algo que no sabemos qué es. No podemos oponer solidaridad si no sabemos lo que es. No la podemos oponer al egoísmo si no sabemos lo que es el egoísmo. Así que... Ahí está bueno, para mí, lo iba a decir antes, pero mirá, trajiste un ejemplo. Hay una... entre los 2000 y 2010, 2015, incluso hubo un rescate de ciertas palabras que habían sido más bien usadas por, ¿cómo decirlo?, por los militares. Que justamente la palabra patria, la palabra nación, o nacionalismo, porque vos veías cómo habían construido el discurso sobre cierto nacionalismo y era combatir a los extremistas, a los terroristas, en nombre de la patria, de un ser humano cristiano ejemplar, de occidental, católico y de clase media. ¿Sí? Después hubo un trabajo muy grande, post Menem y post de la Rúa, en volver a recuperar esas palabras, que son la palabra sobre... Lo pongo como ejemplo con esto que vos decías, que es volver a hablar de patria, volver a hablar de nacionalismo. O sea, había como una idea censurada de que hablar de nacionalismo era hablar o de los carapintadas o de los milicos que habían chupado 30.000 tipos, digamos. Y la verdad que todo el tiempo se está reconceptualizando, según que las use, ciertas palabras, me parece.
Nada, y pensaba en eso antes, con respecto sobre todo al concepto de patria y a la bandera. Perón decía en el 50, durante la primera 2 presidencias, decía, nada mejor que un peronista para otro peronista. Y 25 años después volvió diciendo, nada mejor que un argentino para otro argentino. Fíjate cómo ahí se reconceptualiza esa idea y la llena de otro tipo de contenido, porque cambian los contextos también. Vos tenés que entre el 55 y el 73, bueno, exilio, muerto, gente en la calle, dictadura, etcétera. Y ahora vos tenés que después del 76 para acá lo mismo. O sea, vos tuviste prácticamente un genocidio económico del 76 hasta más o menos la parola la sangría del kirchnerismo, y hoy sigue de nuevo, digamos. Sí, no me quería ir, pero es muy cierto eso de cómo la llenamos o cómo la usamos las palabras, porque capaz que la libertad hoy, durante mucho tiempo, contra el peronismo, siempre la libertad tiene una visión economicista. Era mi libertad, vos no me estás coartando mi libertad de viajar, mi libertad de comprar dólares. O sea, la palabra libertad muy aplicada a una visión muy materialista y economicista de la vida, digamos. Y uno capaz que la palabra libertad la usa más porque tiene una visión más de los 70, qué sé yo. La libertad en los 70 era otra cosa, digamos, estar en cana porque te habían chupado los milicos. Y sin embargo hoy peleamos contra un tipo que habla de libertad económica. Sí, tiene que ver mucho con los contextos y cómo se las usa, me parece, las palabras, totalmente. Muy en Fontana Rosa la cosa, por ahí. ¿Cerramos? Che, sí. Yo creo que no hemos agotado el tema, pero hemos hablado bastante. ¿Cómo anda, Piojo, vos que sos la personificación de la expresión política del movimiento? ¿Cómo anda la política? ¿Qué piensa de todo esto, por ejemplo, un contendiente que va a tener en campaña, que es el de Modenov? Se va a presentar... ¿Cómo se llama? No, Fini. no importa. Sí. Fernández Fini. ¿Qué piensas? ¿La política está en esto? No, la política No. no está. No, estamos hasta las manos, chicos. En general, lo digo, obviamente hay sectores que trabajan por su comunidad, de varios. Pero sectores. es medio... lo dice también acá, lo decía Francisco también en Fratelli Tutti. Está medio marketingizada la política, ¿no? Recontra, sí, totalmente. Medio fantinesca la pregunta, pero sí, Sí, me parece que sí. Sí, totalmente. Y pasa que se convirtió en un producto para vender. Entonces, como todo cosa que se mercantiliza, tiene que tener algo que te llame la atención, tiene que tener el bait, tiene que tener el gancho. Y vos fijate que hoy las discusiones, una hora así, ¿quién te da 1 hora y media para discutir sobre política? Muy poco, digamos. Pero es un problema más grande, me parece, ¿eh? Y entonces vos tenés que decir cosas en 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto. Claro, y para eso sirve cualquiera. Y para eso sirve cualquiera. Si lo dice No, alguien me más parece. conocido, mejor, porque te va a traer más votos. O si es una cara conocida, te va a fidelizar más lo comercial, porque va a vender más. Yo creo que estamos en un problema grave. Re grave. Y si me preguntás a mí, no, la política es re marginal hoy en la sociedad. Volvió a ser marginal. Milei volvió a revivirla un poco, pero para el lado que menos nos gusta a nosotros, a los peronistas, digo. En eso le doy un punto a Milei. Ujú. Volvió a generar ciertos debates. Hay una casta. Yo creo que en la política hay una casta. Hay que combatirla. Porque también, justamente, ¿no? También está eso que se dice, ¿no? Los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Y es un medio como un ida y vuelta ahí. Y sí, yo creo que estamos por momentos estamos medio ajenos de lo que está pasando. Lo que pasa también es que si no nos ponemos a discutir algún día más o menos en serio algo, ¿cuándo va a dar vuelta la tortilla? Si siempre no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. Bueno, pero hay alguien que le está interesando hacer el crawling peg y cuánto... Alguien se interesa por el DERPO, digamos, en Argentina, digamos. Y la política está medio ahí, o está o expectante o es cómplice de eso. Y nada, yo creo que nosotros, en la medida que podamos, tenemos que dar todas las discusiones posibles, con un streaming, con un volante, donde se pueda, digamos.
Pero está complicado, sí. No sé qué pensará Fernández Fini, la verdad, en modo en off. No sé, la verdad. Yo algo podría esbozar, pero mejor omitir. fuera con el micrófono. Bueno, Muchas gracias. gracias, Piojo. No, gracias a Gracias, usted. Piojo, Lo felicito. La verdad que animarse a hablar así. Tomarse el tiempo sería, más que nada. Y para nosotros es un ejercicio clave. Esperamos que para nuestra audiencia también. Y bueno, Necesitamos haters. sí, Porque necesitamos eso da Contrapuntos. Sí. ¿Viste? necesitamos Necesitamos hater. haters. Y nada, esperamos también que este tiempo, digamos, sea el ejemplo de algo que bueno, vamos a intentar replicar en otros lugares, también de manera presencial. Así que bueno, nos retiramos. Así que bueno, Nos retiramos. será hasta la próxima. Muchas gracias a todos Gracias por estar. a todos, gracias Facu, gracias. Espectacular, sí, Facu, gracias. Chau, chau.